Yo sé. Creo que somos los únicos, Román. Sí, acá estamos. Ok. Bueno, entonces, eh, la idea ahora, bueno, no sé si querés, Martín, pensamos en el diseño de los primers. O sea, podemos pensar que tienen la proteína clonada ya en un vector, ¿sí? Y que sobre ese vector, no sé, les propongo si quieren hacemos quick change mutagénesis, o usamos por esa técnica. Entonces, la idea ahora sería tratar de diseñar un par de primers y que en ese par de primers, la ideal es que en el medio de la secuencia insertar la mutación que queremos. Pero ahora tenemos que decidir qué base deberíamos cambiar. ¿Sí? Entonces, si mirábamos, teníamos que cambiar lo que dice ahí, la I, que era la tirosina, que podemos ver un poquito más abajo, por qué codones estaba codificada. Bueno, se me sale todo. Está acá arriba. Sí, que en realidad ya la tenemos acá, perdón. Está codificada por el TAC. ¿Sí? Si es no, si no me entienden, si no soy claro, por favor digan algo. Sí, sí, Román. ¿Ok? Bueno, o sea, ese TAC es la secuencia de la tirosina. Y ese deberíamos intentar cambiarlo por la F, ¿sí? Que era la fenilalanina. Y si miramos acá, los codones que codifican para la fenilalanina, acá, pueden ser el UU, U, UU, C, ¿sí? Y los de la tirosina eran, en el caso particular nuestro, eran TAC, o sea, sería UAC. ¿Me siguen? Sí. Ok. Si ustedes tuviesen que elegir por qué codón cambiar a la tirosina, ¿por cuál elegirían? Porque tengo que cambiar dos bases, es decir, cambiar UU, o sea, la segunda U, estas dos U, o usar este, donde ya conservo la primera y la última 6, solamente debería cambiar la del medio. ¿Me siguen? Porque me compliqué. ¿Podríamos Sí. cambiar solo la del medio y nos aseguramos que Claro, vive avanzado? claro. Lo más sencillo sería cambiar a una única, o sea, lo más probable para que funcione más fácil sería cambiar a una única base. Podríamos elegir entonces que la fenilalanina después esté codificada por el UUC. ¿Sí? Es decir, cambiar solamente la del medio. Entonces, podemos subir. ¿Esto, Martín, lo hacemos en detalle como lo venían haciendo o lo hacemos general, como no sé, como quieras? Tipo, miramos los Eh, primers o qué preferís. ¿Cómo no entendí la pregunta? O sea, acá hay que. ¿Qué técnica van a utilizar? Quick change. Quick Change. Entonces, tienen que diseñar dos primers. Ok. Vamos en Word. No, ustedes siempre piensen o hagan de cuenta que lo que ustedes están haciendo es diseñar un primer para pedírselo a la empresa que lo va a sintetizar. Así tienen que dar la secuencia de dos oligonucleótidos que ustedes quieren que les fabriquen.
Sí, esta era la secuencia como estaba, o sea, la hebra codificante, sección 5', 3'. Y era TAC, ¿no? TAC era de la tirosina y ustedes lo querían cambiar por UC. UC, no, no era UC. Me olvidé. UC, sí. UCC, ¿no era? UC. O sea, esta sería lo mismo que, claro, sería UAC, solamente cambiar la línea del medio. ¿Sí? Entonces en el primer, ¿qué secuencia van a tener que poner? Claro, vamos a ver primers. ¿Qué deberían poner, chicos? Chicas. Si quieres. Todo lo mismo, pero Bien. en vez de TAC ponemos TTC. Ok, yo acá no estoy contando cuántos tiene. Tiene 12 de ese lado. No, está contando cualquier cosa. 3. ¿Está bien, no está? Yo conté 21, creo. Hasta ahí son 6. 9, 12, 15, 18. Cuando quiero poner a revisar, se me abre el 20 en Webex. total o 20 de cada lado. Y 18 tiene Martín. Entre 15, sí, 18 estás como medio al límite. Está bien. Ahora lo podemos agregar. A ver, de cualquier forma, nosotros no es algo, digamos, no es algo que nosotros le vamos a pedir en especial, pero ustedes cuando lo tuvieran que sintetizar, y tendrían que ver de que la temperatura de melting sea la adecuada para cada extremo. Eso ustedes lo deberían chequear. De la misma Pero forma ahí, que el primer, ¿no? como Que ustedes... tenemos separados, digamos. ¿Cómo? Que, por decirle de alguna forma, ahí tendríamos que considerarlos como extremos separados para para el melting. Claro. Bien. Si ustedes ponen 18 en vez de poner 20, o ponen 21 en vez de poner 20, no es un problema. La idea es que, ¿a qué voy con esto? De que ustedes no se queden con la idea de que lo que ponen ahí son 10 nucleótidos de cada lado para que les dé 20 en total. Porque eso, con esa mutación en el medio, probablemente sea bastante lábil. Si el oligonucleótido es de 20 en total. Obviamente, uno, cuando sintetiza un primer, ya sea para la aplicación que sea, tiene que pasar por una batería de chequeos que nosotros hicimos en Bioquímica 3, en el trabajo práctico de PCR, pero que no estamos haciendo acá, que es calcular la temperatura de melting, analizar si forman estructuras tipo herping, si hay autocomplementariedad,
si hay GC Clamp, por ejemplo. Este primer tiene este problemita que acá tienen el forward, fíjense que tiene ese problemita de que hay un montón de G y C. Esto les podría llegar a dar un montón de inespecífico. Si bien ustedes están utilizando ¿cómo es? Un plásmido como molde, esto por ahí les puede traer algún problema, que tenga una temperatura de melting muy alta. Tal vez acá tienen que hacer un primer más corto, siendo que el porcentaje de GC es altísimo. Digo, esas son cuestiones particulares que nosotros no estamos yendo tan fino. Pero sí tienen que tener en cuenta eso, de que cada extremo funciona de cierta manera como un primer independiente. Eso también es muy importante cuando ustedes, por ejemplo, hacen ensambles por solapamiento. Y ahora lo vamos a analizar en los ejercicios que vienen, ¿sí? Donde vamos a hacer mutantes por deleción. Una de las estrategias para generarlo es hacer PCR por solapamiento. Y ahí es importantísimo que cada pedazo del oligonucleótido funcione como un primer independiente. Si ustedes lo hacen más corto, no lo van a solapar nunca. Ok. ¿Y la secuencia del primer reverse? ¿Cuál sería? La complementaria al forward. Bien. Escrita invertida. Es decir, sería P, no, P, T, T, C, P. No, me voy a perder solo. P, T, T, C, G, 1, 2, 3, 4, 5. T. ¿Querés que te dicte? Dale, a ver si iba bien. Ya pasaste toda la G, C, abriría CC, GGG, TT, CAC, GAA, GA, TC, espera, TC, A, G, CCCC, AT, CT, GCA, TCG. Bien. Y la complementaria es A, A, G. ¿No? Sí. Consulta, Román. Ahí les una paginita que les da la reversa complementaria. Sí. Sí, Catalina. Ahí en, digamos, la hebra que pusiste arriba antes del primer forward. ¿Esto? Sí, esa sería la misma secuencia que copiaste abajo del forward. Sí, Salvo por la mutación. claro. Es la secuencia No, porque, copiada de la proteína. claro, porque hay una parte que no coincide. Wow, vos fíjate que es CG, C. Ahí faltaría una C en el medio de esas dos G. Sí. CG. Acá hay como dos Gs más. No. Claro, ahí falta una C en el medio de las dos G. Y acá una Y G. faltaría, ahí está. Está bien. Sí, porque acá ya que agregué estas otras. Eran de acá. La complementaria es
G. Sí, tenés razón, Cristian. Ahí. Sí, pero no siguen, o me siguen. Sí. Ok. Bueno, entonces, una vez que esté diseñando sus primers, ¿qué deberíamos hacer ahora? O sea, ¿cómo sería su protocolo? En paso. Ya tenemos diseñado los primers. Wally Rivers. Después, o antes. Tenés que hacer la PCR. Bien. Entonces, previo a la PCR, ¿qué debería haber hecho, por ejemplo? Volviendo a la anterior. Mirada en el molde, ¿quién sería? Ok. Claro. Podemos simplificar eso y asumir que tenemos clonado en un vector. O sea, que la cat G está en un vector X. ¿Sí? Entonces podemos hacer una mini prep y obtener ese vector con cat G. ¿Sí? Entonces después tendremos la PCR, donde qué deberíamos agregar si quieren, y repasamos. Que Martín igual ya se le fue escribiendo un poco. ¿Qué reactivos? Polimerasa, La ¿Cuál sería? PSU, PFX. la PFX. FU, ¿La PCR la FX. hacemos con los primers que diseñamos o con otros? Sí, sí, con eso estoy. Con tus Pero primers. iría después, ¿no? Del diseño de primers. Sí, lo vamos a subir. ¿Qué más agregarían? DNTPs. Biótidos de buffer. Sí, asumiendo que en el buffer también tiene magnesio o se le puede agregar X extra. Ok. Martín, cualquier cosa, si obvio algo, decime. No hay que olvidarse del control, ¿no? En Claro. paralelo a ese paso 4, hay un 4', que es Dale. el control, que tiene todo menos los primers. Yo dije paso 4', ¿no? Digamos, es el control. Sí, vamos Es a así poner también. control negativo. Falta poner el molde. ¿Sí? Y faltó poner el molde, es verdad. Muy bien. Bien. Entonces, tenemos nuestro producto de PCR, o los dos productos de PCR, con primers y sin primers. Y ahora, Había Hay que que digerir digerirlo el con metilado. la digestión, ¿con qué era? DPN1. ¿De PN1 o de PR1? ¿De un tubo o de los dos? De los dos. Bien.
a la temperatura adecuada en las condiciones que sean óptimas para la enzima, ¿sí? En el buffer adecuado. Ok, y con ese producto de digestión, ¿qué harían? Hay que transformar. Bien. Coli. Puede ser coli. ¿Alguna en particular? DH5-alfa. Sí. Cepa de clonado, tal cual, de H5-alfa, por ejemplo. Bien. ¿Y después? Ahora había que plaquear y el medio tiene que tener algo para ver eso de la catalasa y peroxidasa. O eso ¿Para no qué? sé. No es necesario acá. ¿Qué cosa? Perdón, porque no entendí la Porque ella está pregunta. pensando en la actividad que tienen las enzimas que estás vos mutando. Por eso. Claro, porque el ejercicio decía que justo esa parte era algo para la peroxidasa y catalasa. Está bien, pregunta. ¿Qué vector está esta secuencia codificante? ¿Cómo, Martín? No te entendí. ¿En qué Va, se me vector cortó. está? Ustedes están clonando la secuencia codificante de esta enzima que tiene actividad catalasa. ¿En qué vector? No lo definimos, pusimos vector X. Claro. Vector X, bien. Entonces, fíjense, tengan muchísimo cuidado porque, ojo, ya no estamos en bioquímica 3, sino estamos en la segunda mitad de ingeniería genética y nosotros sabemos que para que se exprese una proteína, tenemos que tenerla en un vector adecuado, en una cepa adecuada. Entonces, si yo voy a plantear mirar una actividad catalasa, lo que tengo que tener es un vector que me permita expresar en DH5-alfa, que no va a ser lo más común. De hecho, les diría que prácticamente nunca les va a ocurrir eso, salvo que estén clonando un cassette de resistencia o un cassette de expresión endógena, constitutiva, quiero decir. Va a ser muy difícil que se encuentre con esa situación. Inclusive, ustedes podrían estar generando esta, que seguramente es lo que le pasó a Román, que fue lo que hice yo, pueden estar clonando esto, generando un mutante en una proteína en un vector de expresión eucariota. Yo, por ejemplo, yo hice un mutante para estabilizar la forma monomérica de una proteína fluorescente con esta técnica. Y tenía el promotor del citomegalovirus, un promotor fuerte de mamífero. Esto nunca se va a expresar en Escherichia coli. En ninguna cepa de Escherichia coli. Entonces, si ustedes plantean ver el fenotipo asociado a la expresión de esa proteína, cuidado, porque entonces tienen que plantear un experimento coherente con algo que dependa de la expresión de la proteína. En este caso, no va a depender. La selección, de hecho, no va a estar dada por la expresión o el cambio de fenotipo por la expresión de esta proteína. Va a estar dado por la presencia de la mutación en el plásmido o no. Entonces, lo que sí ustedes tienen que incluir en la transformación es el medio de selección, como en cualquier transformación, ¿verdad? Ustedes tienen que seleccionar los transformantes. Entonces, esa transformación va a estar continuada por un plaqueo en un medio con el antibiótico adecuado para el plásmido que ustedes tienen. ¿Siguieron el razonamiento? ¿O los perdí en mi verborragia? Siento que hablé mucho y no sé si quedó la idea clara. Me quedé Sí, con, igual es digamos, que en un medio el ejercicio no te da los datos. relativo al plasma.
Bueno, si no les da los datos, entonces ustedes tienen que asumir que no se va a expresar. Digamos, se los hago más sencillo. Ustedes tienen que asumir que no se va a expresar, salvo que tengan los datos concretos que les digan que se va a expresar en DH5 alfa. Digamos, no pueden definirlo por la negativa. Digamos, lo tienen que definir por la negativa. No se va a expresar salvo que ustedes tengan un dato concreto que les diga, bueno, este vector, esta proteína es de expresión en DH5 alfa. Por algún motivo. Y entonces, bueno, ahí sí podrían plantear, bueno, ya que se tiene un promotor constitutivo y qué sé yo, si por ejemplo fuese un vector donde esta secuencia codificante está regulada por el promotor LAC y tiene un RBS compatible con COL y qué sé yo, y se expresa en DH5 alfa como se expresaría el LAC Z alfa. Y bueno, entonces podrían plantear que la selección puede estar dada por el cambio de fenotipo de la bacteria. Pero si no les dice nada, tienen que asumir que no se expresa. Ese es el punto. Porque la técnica no está pensada en que haya un cambio de fenotipo. De hecho, fíjense que nosotros acá estamos mutando un codón en la secuencia codificante de una proteína, pero ustedes podrían mutar una base en un promotor, que no tiene por qué ser una secuencia codificante, necesariamente. Digo, lo mismo aplicaba cuando nosotros analizábamos clonados para expresión. Si bien los vectores que usábamos eran vectores para coli, eran vectores que solo funcionaban en cepas de expresión, no funcionaban en cepas de clonado. Por ejemplo, porque las cepas de clonado no expresan la polimerasa alfa OT7. Entonces no nos podemos basar en la expresión de la proteína para hacer el screening. Bien, entonces una vez que transforman y seleccionan con el antibiótico, ¿qué hacemos? ¿Podríamos secuenciar para confirmar la mutación? Bien, si ustedes quieren ser más conservadores, lo que pueden hacer primero es una PCR, ¿no? Como les había explicado. Y después la secuenciación para confirmar. Pero ahí, o sea, ustedes chicos van a tener dos placas, que es lo que estábamos discutiendo con Martín. Secuencia. Claro. Les cuento. Claro, en la Dale, transformación dale, vos vas a levanta. tener Claro, acá van a tener dos opciones. placas, ¿o no? Sí. En una, donde tenían, vamos a poner, no sé, la digestión, ¿cómo se llama? No sé, digestión con oligos, o el producto de esa digestión, donde esperan o no colonias. Ahí sí. Ok. ¿Y qué otro van a tener? Control sin colonia. El control Claro, el negativo. producto de digestión que transformaron sin oligos, donde lo esperable y lo ideal es que no observe colonias. ¿Sí? Y si no, lo que decía Martín, se observan poquitas en su experimento. En el primero deberían observar un número apreciable, no significativamente distinto de las que observan en el negativo. ¿Sí? Martín, ¿quería hacer algo de esto o de lo que sigue? No, yo cuando les conté que secuencié y me había dado en el negativo 0 colonias. A mí me había dado cuando lo hice 0 colonias. Y en el otro me habían dado 15, 20. Y yo les dije que secuencié directamente. Pequeño detalle eso. Esto lo hice en Alemania, donde yo hacía una mini prep, la mandaba a secuenciar a las 4 de la tarde y a las 8 del día siguiente tenía la secuencia. Y era más barato
que pedir un primer y poner a punto una PCR. Entonces, yo en particular, digo, yo les contesto, no porque emití la PCR, digamos, sí porque emití la PCR adrede por las condiciones en las que estaba trabajando. No porque sea la forma correcta de hacerlo. Ustedes estando acá, o si esto lo hicieron de forma sistemática, lo que tendrían que hacer es como lo hizo Román, que es la forma correcta, no la que le hice yo, sino la que le hizo Román, que es pedir primers, poner a punto la PCR y analizar las colonias por PCR. Una vez que yo tengo por PCR los clones positivos, los mando a secuenciar para confirmar que efectivamente es lo que yo buscaba. Entonces, chicos, cuando ustedes diseñan primers, en este caso no van a diseñar solo los que quieren para generar la mutación, sino van a diseñar también un par, o uno al menos, con la secuencia salvaje. ¿Sí? Entonces, como que todo el diseño es previo. Uno también después, que es lo que Martín a veces también les dice, el chequeo después y el screening se tiene que planear siempre, incluso cuando estás diseñando los primers. Cuando vas a mandar a diseñar, no es que mando a diseñar los que voy a mutar y después mando a diseñar los que voy a chequear, no. Cuando mando a sintetizar, mando todos juntos. ¿Sí? Los de mutación y los de chequeo. En este caso coinciden uno, pero además tengo que agregar los de la secuencia salvaje. ¿Sí? ¿Chequear usar la de la secuencia salvaje? ¿Cómo? Para chequear ahí, ¿cuáles son los primers que usás? Y pues vos podrías tener tipo un control negativo y positivo, si sos como paranoico. Podrías agarrar, si vos tenés tu vector, ¿sí? Donde conocés la secuencia y tenés uno de los primers que se pega al vector en la secuencia conocida, como a veces le decimos T7 o alguna otra secuencia conocida. Y adentro, bueno, podría haber algún esquemita así. Si no, subí un cachito en el Word, Román. Pero acá tengo herramientas de... Ah, puedo usar lo de... ahí va. Ustedes pueden hacer un primer que tenga esta secuencia. Sí, bueno, me va a quedar medio corto el primer, ¿no? Pero que tenga esta secuencia, ¿sí? Ahí. La base que difiere es esta timina. Me quedo corrida, ¿ves? Cuando yo redondeo y me corre para la derecha. Entonces, yo voy a diseñar 3 primers. Un primer forward para el mutante. Un primer forward para el wild type. Que va a tener, en vez de esta timina, va a tener una adenina. Y un primer reverse. Sí, el primer forward wild type va a ser esto, pero con una adenina al final, en vez de una timina. ¿No? Y este va a terminar una timina. Y un primer reverse que va a ser común a los dos. Y lo harán a una distancia adecuada como para que les dé un amplicón razonable, 150, 200 pares de bases, una cosa así. Algo que tenga una eficiencia una buena eficiencia, de tal forma que no sea difícil de amplificar. Que sea un buen primer, digamos, que el primer reverse no les traiga problemas. Sí. Entonces, De hecho, van a... no, me estoy riendo porque tenés razón. Porque yo he hecho en el plásmido y no en el plásmido. Y de hecho lo hice así, mirá mi memoria. Está muy bien lo que Martín me señala. Bueno, lo hice cuando me recibí en el 2015. ¿Ves la pantalla? Tiene razón Martín. O sea, mi primer, el único que cambiaba era el primer forward. Ven arriba tengo la secuencia mol de wild type y el reverse es igual, es el verdecito. Conservé este, después fui ajustando la temperatura, pero tiene razón Martín. Solamente cambié en el que uno de los dos. ¿Sí? Claro, y su clon positivo va a ser el cual les dé positivo para el que tiene la mutación y negativo para el wild type. Exacto. ¿Sí? O sea, el positivo es una combinación de dos resultados de PCR. Positivo para el primer mutante y negativo para el primer wild type. No se entiende, pero sí. Bueno. O sea, nos siguieron entonces hasta ahí. Ahí pueden haber seleccionado de sus colonias, un colonia PCR o a mini-prepi, después de ese mini-prepi hacer la PCR, pero es más engorroso. Y eso lo mandan a secuenciar. ¿Sí? Y ahí confirman
que en los que por PCR les dio que estaban mutados, lo están o no. Y además también si, o sea, para mí también está buena la secuenciación porque si vos pusiste primers que levantan toda la secuencia o gran parte de la secuencia, puedes ver si no se insertó ninguna otra mutación en el lugar que no querías, que no debería pasar, pero también un control de que eso no pase. ¿Sí? Claro, ahí dependerá del tamaño de la proteína que tienen, no de la secuencia codificante de la proteína, ¿no? Tal cual. Pero podrían secuenciar con los primers universales del plasmid. Si la secuencia codificante tiene menos de 2000 pares de bases, Sí. 1500, pueden secuenciar con los primers universales, uno de cada costado, y chequear que toda la secuencia codificante está conservada, salvo, digamos, el punto donde ustedes hicieron la mutación. ¿Sí? ¿Nos siguieron, más o menos? O sea, en el paso este de verificación sería que el reverse sea común a los dos, pero en el otro paso no, o sea, en el 3 sería como lo hicimos hoy, con la mutación. El par de primers para mutar, ¿sí? Sí. Son, si subís un cachito, Román, Sí. son dos oligonucleótidos complementarios. Sí. Fíjate que uno es exactamente, este forward es complementario al reverse. Sí, sí, eso Estos sí. son los primers para mutar. Después los primers para chequeo son otros. Claro, está bien. Y es lo que te decíamos recién. Uno va a tener esta secuencia terminando en T, otro va a tener esta secuencia terminado en A, y este es específico para cada forma. Esto es para hacer para la forward mutada. Claro. Este será el forward para la wild type. Ah, Y después vas a tener un reverse común. común. Bien, listo. Entonces son Sí, 5 primers. claro, ahí está. Bien. Ahora, en el momento de hacer un ejercicio, ¿sí? No, probablemente no les vamos a pedir que diseñen la secuencia de los 5 primers. No. ¿No? Digo, somos jodidos, pero no tanto. La idea, digamos, lo importante es que ustedes entiendan y lo que da el fundamento de la técnica es el diseño de estos dos. Y que tengan claro cuál es el fundamento por el cual uno chequea, ¿no? Por qué el primer wild type no es igual al primer para la versión mutada. Y que lo pueden chequear de esa forma. No hace falta que ustedes diseñen, o sea, nos muestren el diseño de los otros primers. Salvo que se los pidamos explícitamente. Yo no recuerdo que nunca lo hayamos hecho. Porque sean los tres, tipo, vos tenías 5, a ver, para que piense. Claro, los dos que usás para, el par de primer que usás para insertar la mutación, y después vas a necesitar, por ejemplo, 3 más para chequear, ¿sí? En realidad uno te sirve. El primer forward te sirve y además tenés un reverse. Pero por otro lado sintetizas un primer forward con la secuencia de wild type. Ah, ok, Sí, está no, claro. pensé que eran 5 para verificar. Por eso me había quedado ahí como medio. No, para verificar serían 3. Un reverse Claro, común, claro, uno con la secuencia mutada, que te puede servir el mismo que usaste para hacer la mutación, y otro claro. con la secuencia sin mutar. Forward. ¿Sí? Sí, ojo, Sí, el sí, forward para chequear no es igual al forward de la mutación, ¿eh? claro. Por ahí yo lo entendí mal cuando lo dijiste recién, pero
No, pero tiene razón Martín, tiene que terminar en su 3' con la mutación. Debería Claro. ser cortadito hasta ahí donde le acaba de ser Martín. Por eso son 5. Claro, llegar hasta la mutación y nada más. En el forward de mutación, vos fijate que tu test prima, vos buscás que sea estable. Claro. O sea, vos tratás de que esto, que lo amarillo, yo por ahí señalo y no se ve porque no estoy proyectando yo, lo que está en amarillo va a ser lo que no esté hibridado, porque, por esa pinina que no hibrida, pero buscás que las otras dos porciones sí. Si vos usás este primer con un reverse, vas a tener amplificación independientemente de la versión, porque esto va a estar estabilizado por los dos costados. Lo amarillo está estabilizado por el 5 y el 3'. Claro. En cambio, en el chequeo, vos lo que buscas es que, de hecho, eso no esté estabilizado. O sea, solo esté estabilizado si el último nucleótido es complementario al que se encuentra en el hebramolde. Por eso vas a hacer un primer así que termine en A y otro primer que termine en T. Claro. ¿Me Bien, entendiste, Reverse. Carolina? Porque yo lo dije mal. O sea, está bien que Martín me corrija. O sea, tiene que terminar ahí, en donde se trata de la mutación, los de chequeo. Sí, sí. O sea, terminan en el 3' ahí. ¿Ok? ¿No tiene ninguna duda más? No, quedó todo claro. No, no. Bueno, siendo -20, no sé qué quieren hacer. Y esto es largo. No sé qué Porque pasa ahí. arrancar con este problema nos va a llevar tiempo. Y me imagino que están bastante cansados. Ahora, no nos quedan tantas clases. Por ende, estaría bueno que ya para la próxima, que va a ser el lunes, ustedes nos presenten los problemas que les toca preparar. De tal forma que lo podamos tener citado. Y traten de o ver o rever la teoría, cosa de tenerla ya un poco más aceitada y no tener que volver tanto sobre los fundamentos de las técnicas o poner tan en profundidad. Y así poder avanzar un poco más rápido, usarnos más foco en los diseños, ¿no? Y no tanto en el fundamento. ¿Hay alguna técnica que no hayamos repasado hoy como para repasarla para la próxima clase? ¿Cómo? ¿Que no haya o que haya? Técnica No sé. como técnica, así que se me venga ahora a la cabeza, no. Lo que sí va a estar bueno que repasen son técnicas de clonado, por ejemplo, por solapamiento, por Gibson, Golden Gate, porque en las estrategias de mutación, de mutagénesis por delesión, a veces vamos a necesitar hacer una delesión sin dejar cicatriz. Sin dejar cicatriz significa, por ejemplo, que no quede un sitio de una enzima de restricción. Decía, por ende va a ser difícil clonar sin enzimas de restricción. Así que para eso ustedes tienen otras alternativas, que no son las que por ahí más nos hemos cruzado en la primera mitad, pero que las van a tener que aplicar ahora. Entonces, tal vez no son técnicas nuevas, pero sí, tal vez les vendría bien un repaso. No sé si hemos visto cómo es clonado por solapamiento. Eso creo que no lo hemos visto, pero lo podemos ver rápidamente si quieren.
A mí me tocó el punto 2 y lo hicimos por clonación común con enzima. Para la próxima clase lo hacemos bien con otro método. Estaría bueno también para que lo ejerciten ustedes, porque de Claro. repente les puede tocar una situación en donde no tengan que usar enzimas y estaría bueno que sepan una alternativa. No es como, es un poco lo que hablamos al principio de la materia, es una gran caja de herramientas. Si cuanto más herramientas sepan usar, con más versatilidad se van a poder desenvolver. Y además en el momento también de ustedes después de trabajar, o sea, casi inmediatamente cuando salgan de acá van a ir a hacer una tesina y con suerte un doctorado, y se van a poder encontrar con situaciones en donde necesiten o les sea útil utilizar alguna de estas técnicas. Entonces está bueno tenerlas más o menos, por lo menos conceptualmente presentes. Eh, ¿Quieren ver en estos 20 minutos cómo es me sale ligación, Clones. un clonado por solapamiento? Por mí sí. Y sí. Bueno. Voy a usar el Field Paint. Bien, vamos a suponer esta suposición. Nosotros tenemos esto, ¿no? 3 regiones, roja, verde y azul. Verde y azul. Azul y verde. Disculpen. Ni con el paint me estoy llevando bien. Y el producto que yo quiero obtener es este, ¿no? Yo quiero delecionar de forma total y en marco el gen o la región azul. Entonces, yo lo que quiero obtener al final de esto es el rojo. Uy. El rojo unido al verde. Sin nada, ¿eh? O sea, donde termina el rojo, empieza el verde. No hay un sitio de restricción, no hay un pedazo del azul, no hay nada. ¿Sí? Esto es el producto que yo quiero obtener. Obviamente, esto va a estar en un vector adecuado y va a tener los elementos que yo necesite para hacer la mutagénesis o para hacer el experimento que yo quiero hacer. Va a ser la mutagénesis porque lo vamos a ver medio en este contexto, pero es válido para fusionar dos cosas, ¿no? Yo podría generar una proteína de fusión por esta técnica, una proteína de fusión a un histag para purificar, una proteína de fusión a una proteína fluorescente para poderlo detectar en un microscopio. Digo, esto es válido para unir dos fragmentos sin cicatriz. Como todas las técnicas de clonado que estuvimos viendo ahora, sirven para lo que yo las pueda utilizar. Bueno, entonces, la PCR por solapamiento tiene, si quieren, en el diseño de los primers, alguna reminiscencia de la estrategia o de cómo nosotros diseñamos primer para Gibson Assembly o para CPEC. Yo voy a diseñar un primer que va a ser
forward, primer forward, para, vamos a decir, forward rojo. Y un primer reverse rojo. O sea, el 1 y 2 a mí siempre me resulta complicado porque después uno nunca sabe cuándo es 1 o cuándo es 2. Entonces, vamos a decirle rojo y verde. Y diseñamos un primer forward verde y reverse verde. Con esto amplificamos los dos fragmentos. Esto es reverse verde. Ahora, ¿qué hacíamos nosotros para Golden Gate? ¿Cómo era nuestro diseño de primers? Teníamos 20 de donde queríamos que brille y los otros 20 del vector donde lo queríamos estar. Exactamente, yo hacía los 20, digamos, lo que iba a actuar propiamente de primer, por ejemplo, en el reverse, el rojo, y otros 20 de lo que yo quería solapar. En este caso, como yo lo quiero solapar con el verde, va a ser el verde. Y con el otro fragmento que yo quiero solapar, lo mismo, ¿no? O sea, los 20 nucleótidos, más o menos, que van a actuar como primer, y una parte que se va a solapar con el fragmento que quiero unir. En ese aspecto, el diseño de primers, de estos dos primers, ¿sí? El forward verde y el reverse rojo, va a ser prácticamente igual que Gibson. Y de hecho, el reverse rojo y el forward verde pueden ser complementarios uno del otro. Sencillamente. ¿No? Fíjense que el reverse es, el primer reverse va a ser la complementaria a este pedazo rojo y la complementaria a este pedazo verde. Y el forward va a tener la de la hebra codificante o positiva, digamos, verde, y la de esta hebra positiva roja. Así que van a ser complementarios. Entonces yo a partir de acá hago dos PCRs. Dos PCRs. Una usando el forward verde más reverse verde. Y otra forward, forward rojo más reverse rojo. Mismo molde. Digo, extracción de ADN cromosómico, y de la misma tomo dos muestras. Uno amplifico con los primers rojos y otro con los primers verdes. Entonces yo a partir de acá tengo dos amplicones. El amplicón verde y el amplicón rojo. Uy. Me olvido que si no cliqueo afuera se me cambia de color. Amplicón verde y amplicón rojo. Este amplicón tiene además la colita verde. Y el verde tiene la colita roja en el 5'. Les aseguro que no sé dónde poner la ventanita con las cámaras. Con el video. ¿Hasta ahí me siguieron? Sí, se entiende. Sí, sí, sí. Bien, genial. Estos yo los voy a purificar. Estos dos amplicones. De tal forma de quitarme los primers de encima. O sea, no puedo agarrar el medio de reacción crudo. Lo tengo que purificar. Una vez purificado, esto lo mezclo en un medio de reacción de PCR con polimerasa
Obviamente todo esto lo vamos a hacer con PFU o PFX, porque necesito buena procesibilidad. En realidad la procesibilidad es algo relativo porque pueden no ser amplicones muy grandes, pero lo que yo no necesito es actividad de niltransferasa, porque yo necesito ese 3' que esté sano, por decirlo de una forma. ¿Bien? Entonces, esto lo tengo que hacer con PFU, PFX para que me deje los extremos rojos. Yo a partir de esto voy a hacer un medio de PCR y acá, cuando se me desnaturalice, ¿sí? O sea, va a ser una PCR pero sin primers. No va a ser una PCR en sí, porque no voy a tener una amplificación. Lo que yo voy a tener es, cuando hibride, cuando desnaturalice e hibride, lo que voy a tener es que una de las hebras del amplicón rojo va a poder hibridar con una hebra del verde. Si hay algo en el chat, me lo decís porque... Sí, pero no. Porque no lo estoy mirando. No, tranqui. ¿Sí? ¿Esto qué va a ser? Y esto tiene que ser sí o sí el 5' y esto es el 5'. ¿No? O sea, va a ser la hebra positiva del rojo con la negativa del verde, la que me forme este dímero. Entonces, ¿qué va a pasar cuando se hibride esto y, o sea, cuando se desnaturalice se van a separar las dos hebras? Cuando en la etapa de annealing se me va a generar este como heterodímero. ¿Y qué va a pasar en la etapa de elongación? Se va a rellenar lo que falta. Claro, Se va a elongar. La polimerasa lo elonga más parejo que yo, tiene mejor pulso. Se elonga. Acá no estoy amplificando. De hecho, esto lo puedo repetir en algunos ciclos de tal forma de que al iterarlo, tener la mayor cantidad de las hebras positivas del rojo y las negativas del verde que hayan elongado. Pero acá nunca voy a tener amplificación porque no tengo nada que actúe como si fuera un primer reverse. ¿Sí? Lo único que estoy haciendo es elongando una de las hebras. Bien. El problema, acá se me va a formar, acá se me va a formar un segundo dímero que, si quieren, va a ser una reacción espuria porque va a ser así. Va a ser la otra hebra del verde, perdón, la otra hebra del rojo, con la colita verde, que me va a poder hibridar con la positiva del amplicón verde. Fíjense que acá, ahora este va a ser el 5', este va a ser el 5', acá no va a haber nada que se elongue. Entonces, en este medio de reacción, una vez que desnaturalizo durante el annealing, lo que puede pasar es que se me forme de vuelta esto, con lo que acá no tengo nada, ¿sí? Porque no hay ningún 3' que me sirva de primer. Se me puede formar este dímero que no me suma en nada, porque esto no se va a elongar.
De hecho, hasta les digo, podría por ahí la actividad 5' exonucleasa comer un poco acá. 3' exonucleasa. Hasta podría llegar a ocurrir eso. Pero se me va a formar el dímero que a mí me interesa, que es el que se une por los extremos 3', que eran estos. Acá sí yo voy a tener dos sitios donde la polimerasa pueda actuar y terminarme generando mi fusión. Bien, el único problema que yo tengo hasta acá es que esta reacción es relativamente ineficiente, porque yo no estoy amplificando. Yo voy a estar simplemente elongando, de tal forma de que se me genere este acá híbrido. Entonces, la cantidad que yo pueda llegar a tener, tal vez se me queda medio corta para después clonar. Entonces, lo que yo puedo hacer como una tercera etapa es agregar el primer forward rojo y el primer reverse verde. Y usar esta fusión como molde. Entonces ahí voy a estar amplificando todo este pedazo que es el rojo y el verde empalmado. Tengo una consulta, Martín. La que quieras. En el otro heterodímero, el que no servía para nada, Sí, cuando vos metes esos primers, ¿no estarías completando también los espacios y te quedaría un nick de cada lado? como un nick. Cuando vos pongas, O a sea, ver. ya los primers esos pueden hibridar en ese Ah, heterodímero. bueno, eso es Y verdad. completaría. Ah, no, no sé si tenés polimerasa. O sea, no sé si purificás o qué haces. Es que, bueno, lo que vos decís es verdad. El problema que vos tenés, si vos agregás, hacés la PCR así derecho, vos podés tener que el primer rojo se te pega acá. Es eso lo que me decís, ¿no? El Sí, sí, forward eso. rojo se me pega acá y el reverse verde se me va a pegar acá. Esto no te va a amplificar, pero te puede estar molestando. Entonces lo que podés hacer es purificar. Vos podés correr. Ok. O sea, vos en realidad, como vos no amplificás, ¿sí? En este paso pones una masa de DNA alta. O sea, no pones 10 nanogramos como si pusieras para, o 10 picogramos o lo que pondrías para una PCR, que siempre en general es muy poco de... Vos lo que pones es una masa muy alta, o relativamente alta, porque no estás amplificando. Entonces, pones una masa lo suficientemente alta como para tratar de que esto vos lo puedas visualizar en un gel y purificarlo. De tal forma que te sacás de encima estos. Perfecto. Buenísimo. Y ahí sí, esto purificado, que si bien vos vas a poner una masa lo suficientemente alta como para, una vez que se elongue, poderlo ver y poderlo diferenciar, porque esto ahora va a tener el peso molecular del rojo y el verde juntos. Entonces, lo que te quede de rojo y de verde sin haber reaccionado te queda abajo. Y esto te va a quedar por encima, o sea, vos lo podés resolver en un gel de agarose sin ningún problema. Ujú. Lo que pasa es que si ahora vos lo que querés hacer esto es purificarlo para después clonarlo, tenés poca masa. Y el problema de la poca masa es que puede no alcanzarte en los pasos de purificación subsecuente o digestiones o como sea que vos lo quieras clonar. Entonces, vos podés, simplemente para tener más masa, esto es una cuestión que no hace la técnica, sino hace a cuestiones más bien de mesada, para no quedarte corto de tu fusión, podés amplificarla, podés usarla en realidad como molde para una PCR con estos dos primers y aumentar la cantidad de masa de esta construcción. La purificás, te va a quedar poco, pero no importa, ese poco
siendo que vos ahora lo vas a amplificar, no importa que sea poco, sembrás un poquito, usás como molde, amplificás y obtenés la masa que vos querés, con los primers que vos ya tenías y ya está. Entonces, sí, es verdad lo que vos decís, para hacer esta PCR te conviene la etapa de purificación. Bien, perfecto. En realidad, para que la PCR sea más eficiente, no por otra cosa. No es que vas a obtener un producto espurio. En realidad es para que sea más eficiente. Nada más que para eso. Buenísimo. Y nada, y una vez que hiciste esa PCR y ahora tenés muchas copias de esto, clonás. ¿Sí? Porque acá lo único que hiciste es obtener tu inserto. Ahora lo tenés que clonar. Siendo que lo tenés que clonar, vos acá te podés diseñar tu estrategia de clonado que más te guste. Podrías clonarlo ROMO tranquilamente, siendo que vos usaste PFU o PFX, te deja extremos ROMos. Podrías ponerle dos enzimas de restricción, una enzima 1 y una enzima 2. Y después clonar, ¿no? Acá te quedaría la enzima 2 y acá la enzima 1. Después la estrategia para clonar es la estrategia de elección. Podrías también tranquilamente clonar por CPEC, y entonces, bueno, los primers forward rojo y reverse verde, pensarlos para CPEC. Ahí digamos, ahí ese clonado es clonar por la estrategia que ustedes quieran. Obviamente no tiene mucho sentido hacer una fusión de este tipo para después ir a clonar por Golden Gate. Directamente diseñan todo para hacer esta construcción en Golden Gate en un solo paso. O en Gibson en un solo paso. ¿Sí? Esas técnicas que ustedes les permiten ligar múltiples fragmentos están pensadas para eso, para no tener que hacer tantas etapas. Pero bueno, podrían construir su inserto de esta forma y después clonarlo en un vector cualquiera. Hasta inclusive lo podrían clonar ROMO. Ya iba a depender de qué es lo que quieran hacer con esta construcción. Si esta construcción es para una mutación y ustedes lo quieren tener, por ejemplo, en un PK18 MobSac, simplemente para ir a generar un mutante, y lo podrían hasta clonar en ROMO, seleccionar las colonias blancas y ya está. Si ustedes de repente esto es una fusión de una proteína para expresión, y tal vez les interese de que esto sea direccional, de tal forma después de simplificarles la estrategia de screening. Ahí por ahí les conviene poner los dos enzimas. Digo, siempre el clonado, como venimos discutiendo siempre, va a ir mucho en función de qué es lo que quieran hacer. Y dónde ustedes, cuáles son las estrategias de selección que tienen, si tienen selección blanco-azul o no, qué tan eficiente sea su screening, ¿no? Ahí en clonar entra todo lo que estuvimos discutiendo hasta ahora. Ahí podemos hacer de cualquier forma porque no nos importa que nos quede una cicatriz. Insisto, va a depender para qué lo quieras hacer. Si vos, por ejemplo, vos lo que querés hacer es, a partir de esto, que borre, que esto por ahí lo vamos a discutir con los problemas mejor la clase que viene. Pero si ustedes a partir de esto quieren hacer un mutante por delesión, y o sea, quieren generar una doble recombinación, y no les importa, digamos, cómo está en el marco de este vector, ni nada por el estilo, sino ustedes lo que van a hacer es insertar este vector y después sacarlo, eliminando este fragmento azul. Entonces, te puede entrar para cualquier lado, no te importa qué hay acá y no te importa qué hay acá. Simplemente te interesa que esté en un vector que tenga un MOV para poderlo conjugar, un SACB para poder después hacer una selección negativa, el origen de replicación, que tenga el LACZ para poderlo seleccionar. Ahora, si vos esto lo querés usar
esta fusión que vos estás haciendo es una fusión de dos secuencias codificantes para hacer una proteína de fusión, te recontra interesa que esto quede direccional en marco. Entonces ahí sí te va a interesar qué enzimas pones. De vuelta, siempre esto de clonar va muy de la mano de qué es lo que yo quiero hacer. No te puedo dar una respuesta así genérica que valga para todos los casos. Por ahí no fui muy complaciente con la respuesta que te di. Sí. Vas a tener que analizarlo en función de cada caso. Bueno, no sé si hay algo más, si no, nos pasamos 5 minutos, pero por lo menos aprovechamos y vimos esto. No sé, ¿alguna pregunta más? Si no, no, Gibson no es, ahí vi el mensaje de Sofía. No, Gibson no es porque acordate que Gibson usa una 5' exonucleasa, una polimerasa y una ligasa. Acá estás haciendo todo por una PCR convencional. Es más parecido a CPEC. No, ahora no, un segundito. Bueno, si no hay nada más, cerramos por hoy, así no lo demoramos más a Tony. Ah, estoy en casa, tranquilo, no pasa nada, chicas. No, como sé que a veces tenés reuniones un poco más tarde. No, todo bien, es importante, estar tranquilo. Bueno, nos vemos la semana que viene entonces. Bueno, Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Chao. un Chao. abrazo, chicos. Hasta luego.